que no se me olvide grabarla, ¿ya? Bueno, el objetivo de hoy es empezar el primer taller, que va a ser una clase, yo creo, de 1 hora, que va a ser más expositivo, con el objetivo de enseñarle un poquito en qué consiste el secado, ¿ya? Yo creo que tienen percepciones, pero la idea es darle un poquito más de fundamento a esas percepciones que tienen ustedes del equipo, y posteriormente dejarles la primera tarea que tienen que hacer grupalmente, que va a ser el análisis de unos datos experimentales antiguos que yo tengo, y la idea es que ocupando los elementos de la clase de hoy puedan escribir un informe breve ejecutivo que es de 3 planas, ¿ya? Bueno, eso. Yo les voy a subir material complementario de todas maneras, por si a alguien no le gusta escuchar clases, le voy a subir algunos papers, algunos capítulos de libros, que apoyan un poco en lo que yo me basé para hacer las clases, o algunas partes de las clases, ¿ya? De nuevo, el trabajo que busco que hagan es muy sencillito, básicamente que puedan procesar datos de una curva de secado, que es fundamental para poder entender qué tipo de sustancia yo estoy secando, y con eso que la analicen y ocupen los conceptos que les voy a enseñar hoy, ¿ya? Y que van a estar en el material complementario que va a quedar disponible en un curso, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas del trabajo? ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a trabajar? Recuerden que de esta a la próxima semana deberíamos entregar este informe. Entonces tienen 2 semanas para poder elaborarlo. La idea es que lo hagan bien a conciencia. Ustedes me pueden escribir y nos podemos juntar en este horario para resolver las dudas que se puedan ir generando durante la elaboración de sus informes. ¿Está todo claro? Sí, profe, una duda. Sí. Los informes, no sé si subió algo, está la pauta o algo así. No, se lo voy a subir hoy día o cuando termine la clase, ¿ya? Ah, ya, gracias. Una pauta de informe ejecutivo. Ya a mí me gustan los informes ejecutivos. O sea, si todo, no quiero que escriban más de 3 planas de cuerpo del informe. Si escriben menos, está súper bien. Ya no, yo soy de la idea de que menos es más. Ahí si no se maten haciendo informes de 15, 20, 50 hojas. Ya sean ejecutivos, expliquen exactamente lo que yo les voy a pedir en el trabajo, que analizar en base a lo que vimos hoy día, utilizando los conceptos que vamos a repasar hoy día, ¿ya? Eso no está disponible, pero va a quedar disponible, y si tienen dudas, pues ustedes saben, correo, foro, todos los canales de comunicación van a quedar abiertos. Profe, ¿cuánto plazo dijo que había para entregar el informe? 2 semanas, acuérdense que tenemos una planificación. Vamos a aprovechar de repasar esa planificación para que no se pierdan, ¿ya? Ya. ¿Dónde está? Ya. Esta se la subí actualizada porque me faltó una semana. Entonces tengo mi planner para poder no perderme con las actividades que tengo que hacer. Ahí, ¿ya? Entonces nosotros... Profe, ¿Sí? tengo un compañero que está esperando que le acepten para entrar a la clase, no puede. No sé si le saldrá. A ver, deja revisar. Porfis. No me sale nadie en la sala de espera. A ver, deja revisar. No sé. Aquí está. Marcelo, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahí me apareció. Qué raro que no nos estén llegando las notificaciones. Ahí creo que se colocó. Ya, vamos a volver a la planificación. Ya, esta es la planificación del curso, ¿ya? Donde están las evaluaciones de la cátedra, y acá están las actividades del laboratorio. Entonces nosotros estamos en esta semana, ¿ya? Entonces esta semana tenemos el taller de secado, ¿de verdad? La próxima semana tenemos ya la primera evaluación de hidrostática, que esta semana se las voy a subir, no significa que la tienen que resolver esa semana, ¿ya? Probablemente la voy a dejar para la semana del 15, ¿ya? La idea es que tengan más tiempo para poder hacer la tarea, ya no me complica eso. Pero esta semana la voy a dejar disponible, y la próxima semana deberíamos tener una ayudantía. Y respecto al taller, que es lo que nos convoca hoy día,
Hoy día tenemos taller de secado y en 2 semanas más vamos a tener el taller de liofilización, que también va a ser muy similar. Liofilización y secado están emparentados. De hecho, probablemente uno de los papers que les voy a pedir que lean es que ambos fenómenos se parecen bastante, ¿ya? Y obviamente vamos a analizar las particularidades que tiene la liofilización. Y en esta semana tienen que entregar el reporte del trabajo que les voy a dejar disponibles la clase de hoy. ¿Ya? ¿Está claro? Fíjense que así vamos trabajando semana a semana. Fíjense que igual tenemos semanas de holgura, entonces si en el fondo ustedes están complicados con mucha carga académica, tenemos la opción de dejar omitir ese taller y correr toda una semana y van a estar más desahogados, ¿ya? Ahí sí me gusta siempre tener semanas de holgura para que podamos trabajar de buena manera durante el curso, ¿ya? Entonces estamos ubicados en esta semana y en 2 semanas más tienen que entregar ese informe. De todas maneras, yo les voy a dejar la tarea disponible en Ocursos, ¿ya? Ahí sí, para que lo tomen como referencia, esa fecha, ¿ya? ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, Profe, sí. cuando habla de tarea, ¿se refiere a la prueba? No. Por un lado, es que son más o menos similares. Las pruebas de cátedra son, yo les voy a mandar un enlace, ustedes tienen que resolver una prueba, la misma prueba les va a decir en qué se equivocaron y ustedes tienen que retroalimentar eso. Las tareas o informes o asociados al taller del ramo o del laboratorio son reportes o informes que tienen que elaborar grupalmente. Ah, ya, pero por ejemplo, esa prueba en sí sería para el 8 de abril. Claro, esa semana se las subo, pero se las dejo disponibles durante una semana. Ya. Y esa sí sería puro curso. Sí, y esa es individual. Ya. ¿Ya? O sea, ocupo otra plataforma, pero es un enlace, es la misma idea que los UTES, ¿ya? Profe, y volviendo a esto de la prueba, entonces tenemos una semana para responderla a través de cursos a partir del 8, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo es el tema de la retroalimentación? Ustedes van a tener que subir una tarea con las respuestas que tengan erradas. Ya, Tienen la opción de rehacer su pregunta en el fondo. ¿y eso tiene la posibilidad de modificar la nota o es Exacto. solo... Ah, ya. Ojo, Ya, a súper. ver, yo, de verdad, para serles bien sincero, a mí me importa que aprendan. La nota es un número. Y si cada uno se va regulando, va a ir aprendiendo. Si se lo toman bien en serio, van a aprender harto. Entonces, esa es la idea. Ya, profe, gracias. Ya. Ya. Les voy a compartir la pantallita. Y ahora les voy a compartir la pantalla. Espero que no sea tan latera la clase, chiquillos. Y chiquillos. Ya. Bueno, como les comenté, el objetivo de la clase de hoy es presentarles la operación unitaria secado, sus fundamentos, los equipos principales que ustedes pueden encontrar a nivel industrial, que también muchos se encuentran a nivel de laboratorio, como les voy a tratar de hacer siempre los paralelos con las cosas que pasan en el laboratorio, de manera tal de que les quede bien clarito los alcances de esta operación unitaria, que es bien importante a nivel industrial. Ya. Ya. Existen, los equipos de secado se clasifican en 3 tipos, ¿ya? Dependiendo de la manera en que yo seco y transfiero el calor a mi muestra. Están los equipos adiabáticos, ¿ya? Los equipos adiabáticos, yo pongo mi muestra o mi sustancia que quiero secar y la contacto con una corriente de aire caliente. De esta manera, el calor necesario para evaporar el líquido que está mojando nuestro sólido lo provee la misma corriente de aire, ¿ya?
De esa manera tiene que existir una diferencia de temperatura entre la temperatura del aire y la temperatura del sólido, donde la temperatura del aire tiene que ser más grande que la del sólido. En forma adicional a la diferencia de temperatura, tiene que haber una diferencia de concentración entre la superficie de mi sólido y la corriente de aire. ¿Cómo se lo explico esto? Yo tengo un sólido húmedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, con agua. El agua, ¿no? Todos sabemos que ejerce una presión de vapor en el aire. Entonces, sobre la superficie del sólido, producto que está mojado con un líquido, el líquido va a ejercer una presión de vapor, que va a estar influenciada por la presencia del sólido, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? De esa manera, la presión de vapor que ejerce el sólido tiene que ser mayor que la humedad que hay en el aire. ¿Para qué? Para que el agua o el líquido se mueva desde la superficie del sólido hasta el seno del aire, para que exista una diferencia de concentración, que es lo que manda la difusión del agua hacia el aire. Entonces lo más importante acá son, primero, una diferencia de temperatura para propiciar la evaporación, y segundo, una diferencia de concentración entre la superficie del sólido y la corriente de aire. En forma adicional, existen los secadores indirectos, ¿ya? La gracia de estos secadores indirectos, como vamos a ver, que son más eficientes desde el punto de vista de la transferencia de energía, porque en este caso de los secadores adiabáticos yo tengo que calentar una masa muy grande de aire. En cambio, en los secadores indirectos yo añado el calor necesario para evaporar el líquido por una fuente externa, ¿ya? Esta fuente externa puede ser, por ejemplo, una placa metálica calentada por una resistencia eléctrica o calentada por vapor de agua saturada, ¿no es cierto? Que es lo que se ocupa normalmente en la industria, se ocupa vapor como fluido de calefacción. Entonces esto, yo caliento la superficie y por conducción, esa superficie caliente transfiere el calor al sólido que yo estoy secando. De esa manera se transfiere la cantidad de energía necesaria para vaporizar el sólido, y la temperatura del aire no necesariamente necesita ser muy grande, ¿ya? Puede ser del orden de la temperatura del sólido, dado que el calor necesario para la evaporación del líquido está dado por una fuente externa, que puede ser por conducción, o hay algunos secadores que ocupan de energía radiante o electromagnética, ¿no es cierto? Yo puedo poner una fuente infrarroja sobre mi muestra que yo quiero secar, ¿no es cierto? Mi sólido que yo quiero secar, y por energía electromagnética se transfiere esa energía al sólido y propicia la evaporación del líquido. O en forma adicional por energía electromagnética, que son las que generan los microondas. Yo excito los enlaces hidrógeno-oxígeno del agua, y eso aumenta la energía térmica y propicia la vaporización del líquido. Lo importante de los secadores indirectos es que el calor necesario para propiciar la vaporización es externa, ¿ya? Y en forma adicional también existen secadores mixtos, ¿no es cierto?, que combinan una fuente externa como fuente de energía, y la temperatura del aire también está ligeramente sobrecalentada para propiciar y mejorar la transferencia de calor. Entonces es muy importante tener en cuenta estos tres tipos de equipos de transferencia de calor, porque me entregan distintas características y que me permiten manipular sólidos de distintas características. En términos generales, se tiene un control mucho más fino de la evaporación del líquido en los secadores indirectos, ¿ya? Porque yo puedo controlar el área de transferencia de calor y por lo tanto la velocidad de transferencia de calor, y este tipo de secadores se ocupan normalmente en la industria farmacéutica o de alimentos, donde parte de los componentes del sólido pueden ser termolábiles, ¿no es cierto?, que se pueden degradar. Entonces yo este tipo de tecnología lo ocupo en esas circunstancias. Y esto también es adecuado porque si yo quiero bajar la temperatura de vaporización del líquido, yo puedo bajar la presión a la que está expuesto este sólido, ¿ya? Y eso permite bajar esta temperatura de vaporización, y eso solo lo puedo hacer en una configuración de secado indirecto. En el secado directo necesito de un medio material para transferir el calor, que en este caso es el aire. Y acá, si yo saco ese medio material,
yo voy a tener el sólido expuesto al vacío, ¿no es cierto? Por lo tanto, se va a ver una diferencia de concentración entre la superficie del sólido y el medio que lo rodea, y el calor necesario para la vaporización lo estoy añadiendo de manera externa. ¿Ya? Eso es como la visión general de la clasificación que se ocupa de los tipos de secadores. ¿Quedó alguna duda? ¿O está claro? Está claro, profe. Ya, súper. Esto es el primer concepto, que es la clasificación de los secadores. Ya. Y hay algunos conceptos relevantes en el secado que, en este caso, son la presión de equilibrio y la humedad de equilibrio. ¿Ya? Si yo tomo una cámara de secador, esto es como una de las metodologías que se puede ocupar para caracterizar un sólido desde el punto de vista de sus condiciones de equilibrio. ¿Cierto? Yo tomo esta cámara de secadora, un higrómetro, y tomo este sólido húmedo, que puede ser madera, ¿ya? Y los pongo en contacto mucho tiempo. Entonces, de esa manera, esta madera de acá va a ejercer una cierta presión de vapor de agua, que está mojado con agua, dentro de la cámara. A dicha presión se le llama presión de equilibrio y está relacionada con el contenido de humedad de mi sólido. Entonces yo puedo esperar, por ejemplo, que un sólido más húmedo ejerce una presión de vapor de agua mucho mayor, ¿cierto? Y dependiendo de las características del sólido, dicho sólido puede ejercer una presión igual a la del líquido puro o menor a la del líquido puro, dependiendo del grado de interacción que va a tener este líquido puro con el sólido que está mojando. Entonces, yo lo más que aspiro es que el sólido ejerce una presión de vapor igual a la presión de vapor del líquido puro a la temperatura de trabajo o menor, ¿no es cierto? Y eso va a estar determinado por el contenido de humedad que tiene mi sólido dentro de la muestra. ¿Ya? A dicho valor de humedad del aire que está en equilibrio con este sólido se le llama humedad de equilibrio. ¿Ya? Y este concepto es súper importante. ¿Por qué es tan relevante este concepto? Por ejemplo, si tengo un aire con un 10% de humedad relativa, yo voy a poder secar el sólido hasta que llegue a la presión de equilibrio que le corresponda al 10% de humedad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hasta ese punto va a existir una diferencia de concentración entre la superficie del sólido y la corriente de secado que yo estoy utilizando. De esta manera, dependiendo de las características de mi corriente de secado, esas características me van a limitar la cantidad de agua que yo puedo retirar del sólido que yo estoy intentando secar. Entonces, estos dos conceptos son súper importantes porque la humedad del aire que yo estoy utilizando tiene una repercusión sobre la calidad del secado que yo puedo conseguir. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Profe, la presión de equilibrio que menciona usted, ¿se encuentra en equilibrio contra, o sea, con qué? ¿Con la presión atmosférica? No, tú pones un sólido en un lugar cerrado y ese sólido va a ejercer una presión de vapor de agua, por ejemplo. Y esa es la presión de equilibrio con el contenido de humedad del sólido. Ya, ya. ¿Se entiende, no? Es equivalente, es como que dejaras un vasito de agua en un recipiente cerrado y ese vasito de agua va a ejercer una presión de vapor sobre ese recipiente cerrado. De forma equivalente, el sólido tiene un contenido de humedad o de líquido, por lo tanto tú lo dejas en este recipiente cerrado, el sistema se va a equilibrar y va a haber un contenido de humedad en el aire que va a estar relacionado con el contenido de humedad del sólido. Y eso se le llama humedad de equilibrio del contenido de humedad, y la presión que ejerce ese sólido se le llama presión de equilibrio. Ah, ya, ya. Gracias, profe. Es muy relevante porque cuando yo estoy secando el sólido, en la superficie del sólido, el sólido ejerce la presión de equilibrio que le corresponde al contenido de humedad. Entonces, dada esa presión de equilibrio, va a haber una diferencia de concentración con la presión de vapor de agua que tiene la corriente de secado. ¿Ya?
Entonces siempre esa es la condición de frontera que normalmente se utiliza. Sobre la ¿Profe? sólidos, ellos ejercen la presión de equilibrio, pero solo en la superficie inmediata. Más arriba, la condición cambia y se desarrollan perfiles de concentración. ¿Ya? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. Sí. Entonces esto me puede ayudar a entender como que al final no puedo eliminar la totalidad del líquido presente en el sólido, ¿o no? No, de hecho, eso es una de las limitaciones que nosotros tenemos. Es muy difícil secar un sólido completamente. O sea, tengo primero que tener una corriente completamente seca, lo cual es muy difícil. ¿Ya? Y esa limitación obviamente cambia el comportamiento del proceso secado. Normalmente llego a una humedad lo suficientemente adecuada. O sea, no vale la pena dejar completamente seco un sólido si, por ejemplo, en los alimentos basta con tener una humedad más baja que el 5%. Entonces con eso me preocupo de estabilizar y ahorro plata, porque mientras más rato dejo secando un sólido en un equipo sale más caro. ¿Sí? Ojo que ese concepto lo vamos a entender en un par de diapositivas más. Como que estoy yendo paso a paso mostrándole los conceptos y después los voy a intentar entrelazar todos con el proceso secado in situ. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, voy a seguir. Ya, ahora vamos a hablar de humedad ligada, humedad no ligada y humedad libre. ¿Ya? Ya. De nuevo, vamos a tomar nuestro sólido, lo metemos en nuestra cámara de secadora y esperamos a que el sistema entre en equilibrio y vamos a descubrir que el sólido va a ejercer una presión de vapor igual a la presión de vapor que le corresponde termodinámicamente. De la misma manera, si yo tomo un vasito de agua, este vasito de agua va a ejercer una presión de vapor dada por la presión de vapor que le corresponde a la temperatura de trabajo de mi sistema. ¿Cierto? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Si el sólido ejerce una presión más baja que la presión del líquido puro, se dice que esa humedad está ligada. ¿Y por qué se dice que está ligada? Significa que el sólido de cierta manera está interactuando con las moléculas de agua y no la está dejando abandonar de manera libre el seno del sólido mojado. Por lo tanto, no pueden ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro y se ve que ejercen una presión de vapor menor que la del líquido puro. Y eso demuestra que está interactuando el sólido con el líquido. ¿Ya? Se dice que hay humedad no ligada si yo tengo un sólido húmedo para un nivel de humedad dado, y este sólido húmedo ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro. Yo puedo, por ejemplo, si este sólido está chorreando de agua, probablemente toda esa humedad que está chorreando es humedad no ligada, ¿no es cierto? Imagínenselo así como que estuviera como una sopa de sólido, ¿no es cierto? Entonces el sólido no es capaz de por capilaridad, tener un efecto capilaridad sobre el líquido que lo está mojando. Entonces el líquido actúa como si el sólido no existiera. En ese caso, va a ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro, y en ese caso no hay ninguna interacción de esa agua que está produciendo la presión de vapor con el sólido. Y eso es súper relevante, ¿no es cierto? Intuitivamente nosotros sabemos que esa agua va a ser mucho más fácil de retirar que el agua que está interactuando con el sólido. Entonces, obviamente ahí hay un cambio de comportamiento que es importante tener en cuenta. ¿Ya? Y por último, si nosotros estamos secando un sólido con aire que tiene una presión de agua igual a P aire, ¿no es cierto? Que va a ser el contenido de humedad de mi corriente de secado. Y yo tengo mi sólido que tiene un contenido de humedad dado por H equilibrio, y el sólido tiene un cierto contenido de humedad.
yo calculo el contenido de humedad libre, o sea, de humedad que yo puedo retirar con mi corriente gaseosa, dado por esta formulita de acá. ¿No es cierto? Fíjense que mi valor límite de humedad que yo puedo retirar está dado por el contenido de humedad de equilibrio con la corriente gaseosa por el contenido de masa final de mi sólido, ¿no es cierto? Yo multiplico esto y me da la cantidad de agua que no puedo retirar de mi sólido, y de forma equivalente yo tomo la humedad inicial de mi sólido y la multiplico por la masa, y yo tengo la cantidad de agua total que podría retirar, o que es posible, o que está en exceso en mi sólido. Entonces yo resto esta cantidad de agua y me va a dar la humedad libre de mi sólido. ¿Ya? Eso, ¿cómo lo podemos ver gráficamente? Supongamos que tenemos humedad relativa, ¿no es cierto? Esto me indica la humedad, el contenido de humedad el contenido de la presión de vapor que ejerce mi sólido expresado como humedad relativa. Es decir, la presión de vapor del sólido dividido la presión de vapor del líquido puro, ¿no es cierto? Cuando es 1 significa que el sólido húmedo está ejerciendo la misma presión de vapor que el líquido puro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos un alto contenido de humedad de mi sólido, ¿no es cierto? Este va a ejercer una presión de vapor igual a la del líquido puro, ¿no es cierto? Fíjense que mostrando el contenido de humedad acá abajo, el contenido de humedad relativa, a altos contenidos de humedad, yo veo que el sólido ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro. A medida que vamos disminuyendo el contenido de humedad del sólido, vemos que la presión de vapor que va ejerciendo ese sólido va disminuyendo, porque a medida que haya menos humedad, la humedad o el líquido que está dentro de un sólido tiene muchas mayores probabilidades de interactuar con el sólido, de meterse en los poros, de interactuar química y físicamente con nuestro sólido, ¿no es cierto? Entonces eso se va haciendo más patente a medida que el contenido de humedad es más bajo, ¿no es cierto? Obviamente la pendiente de esta curva y donde aparece la humedad libre, o la humedad no ligada, depende de las características del sólido, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Entonces, ¿cómo podemos ver el contenido de humedad no ligada? Es la humedad que ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro, o como se ve acá en el gráfico de humedad relativa, que tiene un valor de 1, ¿no es cierto? En este caso se comporta como si fuera líquido puro. ¿Ya? Acá podemos ver que entre este contenido de humedad y este contenido de humedad, entre 0 y este contenido de humedad, existe humedad ligada, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de humedad ligada nosotros vamos a ver? Poder retirar el contenido de humedad libre, ¿no es cierto? Que está dado por el contenido de humedad de equilibrio que tiene nuestro sólido en función de las características que tiene la corriente de secado. Entonces acá nosotros tomamos la humedad de la corriente de secado, ¿sí? La proyectamos sobre la curva de humedad de equilibrio, y en este caso encontramos la humedad de equilibrio con la corriente de secado. Y de esta manera, con el contenido de humedad inicial, yo puedo determinar la humedad libre de mi sólido que estoy intentando secar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Profe, no es por ser pesado ni nada, pero yo la verdad no entendí mucho. Ya. No, profe, yo igual quedé colgada. Ya, no importa. Repito nomás, no hay ningún problema. Ya, ¿dónde se perdieron? Disculpen por ser insidiosos. Yo me perdí por lo menos más en el gráfico, o sea, no me ubiqué. No me Ya. ubiqué bien. Ya, ustedes saben que la humedad la puedo... hay humedad absoluta y humedad relativa, ¿no es cierto? La humedad relativa se determina como la presión de vapor que está ejerciendo o que hay en mi gas, dividido por la presión de vapor del líquido
que puede tener como máximo, ¿no es cierto? Cuando yo digo que la humedad relativa es del 50%, significa que tiene que el contenido de humedad del aire es el 50% del que puede tener, ¿ya? Si tengo una humedad relativa del 100%, significa que se está ejerciendo el máximo contenido de humedad. Y obviamente, a medida que va aumentando la temperatura, el aire puede tener un mayor contenido de humedad, ¿no es cierto? Pero otra cosa es la humedad relativa, puede tener un mayor contenido, pero o sea, las características o la cantidad de agua puede ir variando en función de la temperatura, ¿no es cierto? A medida que yo me acerco más a los 100 grados, aumenta la cantidad de agua, pero la humedad relativa, o sea, a ver, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, supongamos que tenemos aire húmedo a 70 grados Celsius que puede estar ejerciendo una presión de, no sé, 90 kilopascales de presión de vapor de agua, ¿no es cierto? Si ese aire yo lo enfrío, que tiene una humedad relativa, por ejemplo, de un 90%, si yo lo enfrío a 50 grados Celsius, puede ser que ese mismo aire tenga una humedad relativa mucho más alta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque disminuí la temperatura y la cantidad de agua que puede soportar ese aire es mucho mayor, y como ya tenía una humedad base que tenía ese aire, yo puedo llegar a aumentar el contenido de humedad. Entonces, el contenido de humedad relativa me habla del porcentaje de agua que tiene efectivamente mi corriente gaseosa, ¿ya? Entonces, este gráfico de acá me representa la humedad relativa, o la humedad que ejerce mi sólido respecto a la humedad que podría tener en función del contenido de humedad. Cuando mi sólido está muy mojado, actúa como si fuera un líquido puro, ¿no es cierto? Que es lo que les dije en la diapositiva anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que mi sólido ejerce una presión de vapor igual a la del líquido puro, y eso equivale a decir que ejerce una humedad relativa de 1. ¿Por qué? Porque es igual a la del líquido puro, por lo tanto, si yo la comparo, me va a dar el cociente entre ambos me va a dar 1. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, sí, sí. Ahora estoy tratando de dar una vuelta un poquito más larga para que quede claro. Ya. A medida que yo estoy trabajando, esto es una isoterma, ¿no es cierto? Estoy trabajando siempre a la misma temperatura. Yo a medida que disminuyo el contenido de humedad de mi sólido, va a llegar un punto en que las interacciones entre el agua y el sólido van a empezar a ser relevantes, ¿no es cierto? ¿Y qué le va a pasar al agua que está mojando el sólido? Le va a costar dejar el sólido. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a ejercer una presión de vapor de agua menor a la presión que ejerce el líquido puro. ¿Y eso cómo lo puedo expresar? Como un porcentaje de humedad relativa respecto al líquido puro. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, ¿no es cierto? Yo puedo poner un punto aquí, y este contenido de humedad ejerce un 50% de la humedad del líquido puro, ¿no es cierto? Y si el sólido está completamente seco, puede ejercer una presión de 0 o tener una humedad relativa de 0 si el sólido está completamente seco, lo cual en términos prácticos nunca se puede hacer. Entonces, ¿ya está claro lo que acabo de explicar? Como para ir y no devolverme tanto. Sí, 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 profe. Ya. Entonces, tomando en cuenta esta curva de acá, que me habla de la presión de vapor que ejerce mi sólido en función del contenido de humedad que tiene, yo puedo tomar, por ejemplo, el contenido de humedad que tiene mi corriente de secado, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy ocupando aire con un 10% de humedad. Supongamos que esto es el 10% de humedad, ¿no es cierto? Yo proyecto ese 10% de humedad y veo que valor de humedad está en equilibrio con ese 10% de humedad que el aire que yo estoy utilizando. Y no sé, me va a dar un porcentaje que el sólido húmedo que está en equilibrio con el aire a 10% de humedad es el sólido que tiene, por ejemplo, un 6% de humedad, ¿no es cierto? Y yo tengo un sólido que tenía un 20% de humedad.
Entonces, entre el 6 y el 20% va a ser la humedad libre, ¿no es cierto? La humedad que yo voy a poder retirar con la corriente de secado que yo estoy utilizando. ¿Se entendió? ¿El contenido de humedad libre? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir esta última parte? Esta última parte Ya. a mí por lo menos me confunde. Ya. Supongan ustedes que tienen una corriente de secado que tiene una cierta humedad. Por ejemplo, un 10%, que es lo que le había dicho yo. Entonces, toman ese 10% y lo proyectan en la curva de humedad de equilibrio de su sólido. Y al llegar al punto de intersección, lo proyectan hacia abajo para saber qué valor de contenido de humedad de su sólido está en equilibrio con esa corriente de secado. Y eso, por ejemplo, les puede dar 6% de humedad del sólido. Entonces, eso quiere decir que yo voy a poder secar a lo más mi sólido hasta un porcentaje de humedad del 6%. Entonces, si yo tenía originalmente un 20, voy a poder bajar de un 20 a un 6. Y no más de eso. Eso es lo máximo que puedo hacer. Si yo quiero bajar el contenido de humedad del sólido más abajo de un 6%, tengo que cambiar el aire que yo estoy utilizando. ¿Se entendió? Entonces, con esa interpolación a la curva me va a decir cuánto es lo máximo que puedo eliminar de humedad de mi sólido. Exacto, esa es la idea. Entonces ustedes pueden determinar el contenido de humedad, la humedad libre de su sólido, que es obviamente el parámetro operativo que ustedes tienen que guiarse, ¿no es cierto? Obviamente uno trata de ocupar una corriente de gas con un contenido de humedad más bajo de lo que necesito, o sea, haciendo esta población que me dé un valor más bajo que la humedad que necesito, de manera de tener un gradiente de concentración siempre. Y ese gradiente de concentración va a hacer que yo llegue al contenido de humedad que yo necesito más rápidamente. Si no, se van a demorar mucho en llegar al contenido de humedad que ustedes requieren. ¿Ya? ¿Se entiende? Por lo menos yo sí, profe. Ya. Por si acaso, alumnos y alumnas, quiero que sean súper sinceros. Si no llegamos y nos sentamos aquí a una clase sincrónica, aprovechenla. ¿Ya? Yo voy a repetir 20.000 veces las cosas si es necesario. Yo no tengo ningún problema. Lo importante es que sea lo más provechoso posible. Yo voy a ir diapositiva por diapositiva preguntándole los conceptos si ustedes los van captando. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos la humedad libre, ¿no es cierto? Que es este contenido de humedad que se enlaza con la corriente de secado, y el contenido de humedad inicial, ¿no es cierto? Eso me va a determinar el contenido de humedad. Tenemos otro concepto que es la humedad no ligada, que tiene que ver con el contenido de humedad que me sigue ejerciendo la presión de vapor del líquido puro, ¿no es cierto? Esa humedad es mucho más fácil sacarla porque no tiene ningún enlace químico con el sólido que yo estoy utilizando. Por otro lado, puedo tener una humedad ligada, ¿no es cierto? Y esa humedad ligada siempre ejerce una presión de vapor menor que la del líquido puro, ¿no es cierto? Volviendo al problema, si yo tengo esta corriente de aire del 10% y me sale muy caro bajarle el contenido de humedad, ojo que es caro, ¿ya? Ustedes cuando intentan bajarle el contenido o secar el aire, ¿no es cierto? O sea, ustedes están acondicionando el aire, eso es caro. Normalmente yo llego, agarro el aire que está en la atmósfera y lo ocupo para secar, lo puedo calentar. Entonces la mejor alternativa cuando ustedes tienen problemas para llegar al porcentaje de humedad de su sólido, ustedes pueden calentar la corriente de aire, ¿no es cierto? Al calentar la corriente de aire, lo que les va a pasar es que esta curva de secado va a hacer que sea más aguda, ¿no es cierto? Que el sólido, si yo caliento más el sólido, ¿no es cierto? Está a una temperatura más alta, la presión de vapor que va a ejercer ese sólido, o sea, la presión de equilibrio del sólido también va a ser mayor, ¿no es cierto? En vez de ser así como está, puede ser que la pendiente sea más aguda, ¿no es cierto? Y esa pendiente más aguda me permite llegar a contenidos de humedad más bajos, ¿no es cierto? Entonces tengo dos alternativas, o seco el aire o lo caliento, ¿no es cierto? Al calentar el aire voy a subir la temperatura de mi sólido y voy a poder alcanzar los niveles de humedad que yo necesito de forma más rápida, ¿cierto? Entonces básicamente yo tengo esas dos alternativas para mejorar el contenido de humedad de mis muestras. ¿Alguna duda, consulta? ¿Quedó claro? ¿No? ¿Sigo la siguiente?
Bueno, profe. Ya. Ya. Esta curva es muy similar a la anterior, pero aquí estoy comparando sólidos de distintas características, ¿ya? Cuando yo tengo un sólido no higroscópico, ¿no es cierto? Por ejemplo, un plástico, un plástico principalmente, yo creo que es un buen ejemplo de sustancias no higroscópicas. Yo mojo este plástico y este plástico no va a interactuar con el agua porque es una sustancia polar con una no polar. Entonces, el agua va a ejercer la presión de vapor que le corresponde, ¿no es cierto? Que es la del líquido puro. También existen algunos sólidos que es muy difícil mojar, pero tienen ciertas características que interactúan con el sólido, ¿no es cierto? Entonces, esas características o esos tipos de sólidos se dicen casi no higroscópicos, ¿no es cierto? Que los contenidos de humedad en los cuales el agua interactúa son contenidos de humedad muy bajitos, ¿no es cierto? Y normalmente se dan en estas situaciones donde tenemos una sustancia que no interactúa químicamente con mi sólido, pero en ciertas circunstancias o con un contenido de humedad bajo empieza a interactuar, se dan normalmente en sólidos porosos, ¿no es cierto? Entonces, a medida que haya más porosidad en mi sólido que no interactúa con el líquido que lo está mojando, tienden a ser cercanamente no higroscópicos o lisa y llanamente sólidos porosos, ¿ya? Entonces, mientras mayor porosidad tiene, el agua se puede depositar en esos poros y más que por interacciones químicas, el agua le va a costar salir porque tiene que difundir desde el poro hacia la superficie de mi sólido. Entonces vamos a tener distintas características de la humedad, de equilibrio de mi sólido en función de las características que tiene este, ¿no es cierto? Tenemos sólidos cercanos a no higroscópicos, porosos higroscópicos, ¿ya? Coloides, ¿no es cierto? Los coloides pueden ser desde la mayonesa, ¿no es cierto? Que son soles, pueden ser células los coloides. Entonces, este tipo de curvas coloidales se dan harto en el mundo de aplicaciones de los alimentos y de la biotecnología, ¿no es cierto? Y también existen coloides con hinchamiento infinito, ¿no es cierto? Que pueden captar una cantidad infinita de agua, ¿no es cierto? Ese tipo de comportamiento normalmente se dan en los hidrogeles, ¿no es cierto? En los aglomerados de bacterias, ¿ya? Entonces la idea es que las características del sólido me van a determinar las características de la curva de equilibrio que ellos van a tener y por lo tanto la facilidad o dificultad de secarlos. ¿Dudas, consultas? ¿Está claro? Profe, entonces sería que si tiene mayor porosidad sería más difícil secarlo. Exacto, ¿no es cierto? Ah, ya. Pueden tener micro o porosidad o macroporosidad, ¿no es cierto? Mientras más pequeños los poros, el agua se puede ir depositando en esos poros y va a tener que ir difundiendo desde ellos y va a ser mucho más difícil sacarla, aunque no interactúen químicamente. Ah, ok, gracias. Es como que se metan en una cuevita y después tienen que salir y obviamente les va a costar más salir de esos rincones más tortuosos, ¿ya? Entonces, lo importante acá es tener en cuenta que la curva de secado y cómo se va a secar la muestra depende de las características de la misma. ¿Ya? En términos estrictos, lo que yo hago para poder caracterizar una muestra, que es lo que ustedes van a analizar en el informe que tienen que hacer, son las curvas de secado. ¿Ya? Yo tomo la muestra, la someto a una corriente de secado, y veo cómo va cambiando la masa de la muestra en función del tiempo, ¿ya? Y si hago eso, yo expreso la masa de la muestra en función del tiempo, y esto lo puedo hacer como masa de agua de la muestra, o sea, yo puedo secar lo más que puedo de la muestra, y tengo la masa de sólido seco, y veo cómo cambia la masa de agua en función del tiempo. Lo que voy a ver acá es una curva de secado. ¿Ya? Y estas curvas de secado normalmente están compuestas por 1, 2, 3 y 4 zonas, ¿ya? Y cada una de estas zonas está asociada a cómo va a estar mojado nuestro sólido. Normalmente la primera zona es una zona de adaptación. Yo pongo mi muestra, que va a estar a una temperatura distinta de la corriente, de la temperatura que le corresponde cuando se está secando. Entonces esta muestra puede ser que
aumenta o disminuye su contenido de humedad, ¿no es cierto? Esto normalmente no es muy predecible en la primera fase del secado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que la muestra se está adaptando. Puede ser que pierda mucha humedad o puede ser que la gane, ¿no es cierto? Entonces esta primera zona es la zona de adaptación, ¿no es cierto? Cuando ustedes ven irregularidades en su curva de secado del comienzo, eso es completamente normal y está caracterizado. Y se llama la zona de adaptación o la zona de secado. Posteriormente a esa adaptación viene una zona que se denomina zona lineal de secado, ¿no es cierto? Donde la velocidad de secado, la velocidad con que baja la masa de mi sólido es constante. En esta zona normalmente se retira humedad no ligada, ¿ya? Es decir, humedad que ejerce una presión de vapor igual a la presión de vapor del líquido puro, ¿ya? Aquí no hay un grado de interacción del líquido con el sólido, sino que simplemente está no ligada y es muy fácil retirarla y depende netamente de las condiciones hidrodinámicas del proceso secado. Normalmente esta zona debe ser la más importante dentro de mi equipo. Yo diseño el equipo para que funcione en esta zona lineal de secado. Y si mi muestra no tiene una zona lineal de secado bien acusada, yo intento subir la temperatura para que el equipo de secado trabaje en esta zona, que es la zona más rápida de operación de un equipo de secado. Posteriormente viene una zona de secado retardado. Fíjense que nosotros tomamos nuestra muestra completamente mojada y vamos retirando la humedad no ligada, ¿no es cierto?, que está representada que está representada de manera azul en mi esquemita de acá, ¿no es cierto? A medida que yo voy sacando la humedad no ligada, ¿no es cierto?, que es la humedad que está íntimamente relacionada con mi sólido, es muy fácil retirarla porque ejerce la presión de vapor del líquido puro, ¿cierto? En algún punto puede ser que tenga humedad no ligada, pero esta humedad no ligada está en el seno de mi sólido. Entonces esa humedad no ligada tiene que difundir a la parte superior del sólido para abandonarlo, ¿no es cierto? Y en esa zona se da dos zonas de secado retardado. Una zona de secado retardado que no es asintótico y otro que es asintótico, que está asociado a retirar la humedad ligada de mi sólido. Entonces en una etapa vamos a tener un secado retardado asociado a la difusión de la humedad no ligada desde la parte más profunda de mi sólido hacia la superficie, y posteriormente, cuando se retira toda la humedad no ligada, empiezo a retirar la humedad ligada, que es mucho más difícil de hacer, y se dice que estamos en la zona asintótica de secado, ¿no es cierto?, donde el secado es mucho más lento. Entonces, dependiendo de las características de mi sólido, ¿no es cierto?, que van a estar relacionadas con esta curva de acá, puedo tener algunos sólidos que solo tengan la parte lineal, ¿no es cierto?, que van a estar asociados a los sólidos no higroscópicos, o sólidos porosos, ¿no es cierto?, que solo tengan 3 de estas zonas y no las 4. Y ya para los sólidos coloidales sí o sí vamos a tener la parte asintótica, porque parte importante del agua va a estar interactuando íntimamente con el sólido que compone la muestra. ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? Parece que no, profe. Ya. Otra manera de expresar esta misma curva es a partir de la velocidad de secado en función de la humedad. Esta velocidad de secado, ¿qué es? El cambio de peso de la muestra que se produce en un intervalo de tiempo dividido por el área expuesta al secado, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, ocupo un cuadradito de madera, lo estoy secando, yo voy a ver que la superficie inferior y superior e inferior de mi madera va a estar expuesta al secado. Entonces esta variación de masa en función del tiempo, yo la divido por la superficie total de mi muestra, y yo tengo la velocidad de secado estandarizada por el área, ¿ya? Y eso se le llama el flux de secado, ¿ya? Entonces, si yo expreso la velocidad de secado
en función del contenido de humedad de mi muestra, voy a obtener lo siguiente, ¿no es cierto? Primero voy a obtener la zona de adaptación al secado, ¿no es cierto? Que está dado desde el punto A al punto B, donde yo voy a tener unas pendientes o una velocidad de secado media errática, ¿no es cierto? Que puede aumentar o disminuir, que están representados por esas líneas punteadas. Posteriormente vamos a ver la zona lineal de secado, que se da entre la humedad B y C. Fíjense que a medida que vamos disminuyendo el contenido de humedad de la muestra, se van viendo las distintas zonas asociadas a estos cambios en la velocidad de secado. Posteriormente, cuando empieza el proceso de difusión de la humedad no ligada a la superficie del sólido, pasamos a la zona retardada y finalmente pasamos a la zona asintótica, ¿ya? La zona asintótica es difícil de ver en muchos de los procesos de secado porque es muy difícil determinar la masa, completamente la masa de sólido seco, ¿ya? Entonces normalmente esta zona la van a ver un poco distorsionada y van a confundir o muy difícil diferenciar la zona asintótica con la zona de secado retardado. Normalmente en la literatura son clasificadas dentro de una misma zona, ya como van a ver en los trabajos que yo les voy a subir. Entonces el objetivo del práctico o el trabajo que yo les voy a mandar es que ustedes elaboren las curvas de secado de dos muestras distintas, ¿ya? Con características muy distintas, y vean y comparen cómo se comportan cada una en función de estas curvas de acá, y identifiquen cada una de las zonas y saquen conclusiones de ese análisis, ¿ya? ¿Alguna duda de lo que acabo de explicar? No, profe, parece que no. Ya. Ya. Espera un poquito. Denme un segundito, que tengo un problema técnico. Denme un segundito. Oh, está caluroso. Caluroso. Ya. Ahora voy a compartirla de nuevo. Ya. Ya. ¿Ven la diapositiva? No, ahí sí. ¿La ven? Sí, profe, sí se ve. Ya. Ya. Ahora, dada esta introducción de varios conceptos, el objetivo de esta diapositiva es entender cómo se transfiere la masa y el calor en un proceso secado. ¿Ya? Ya, lo primero, vamos a hablar de la transferencia de calor asociada al proceso secado. ¿Ya? ¿Ustedes conocen, han escuchado hablar de la temperatura de bulbo húmedo? No, profe. ¿No? Ya. Aquí van a ver que los termómetros cambian en función de cómo lo abrigo, ¿ya? Eso es súper importante para entender cómo es el secado. Un termómetro bulbo seco es un termómetro que yo llego y este es un termómetro típico, ¿no es cierto?, de los que nosotros ocupamos en el laboratorio. Es como... Así boté algo, que aquí tengo unos termómetros guardados. ¿Ya? Voy a aprovechar que tengo material de laboratorio y estamos en pandemia y los compré hace harto tiempo, ¿no es cierto? Esto es un termómetro de bulbo seco, ¿no es cierto? Un termómetro clásico de mercurio, o sea, de alcohol. ¿Ya? ¿No es cierto? Si yo llego y pongo este termómetro en una corriente gaseosa, me va a marcar exactamente la temperatura que tiene esta corriente. ¿No es cierto? Yo creo que todos estamos de acuerdo con esa percepción termodinámica, ¿no es verdad? Pero si este mismo termómetro le pongo un fieltro humedecido, ¿ya? Tal cual como se muestra acá, lo que va a pasar es que ese fieltro humedecido, el agua va a empezar a evaporarse por estar en contacto con esta corriente de aire que se está moviendo, al igual que el proceso secado.
Y este termómetro va a marcar una temperatura distinta al termómetro que no tiene fieltro, ¿no es cierto? Y eso se debe a que esta agua que está mojando este fieltro se va a evaporar, ¿no es cierto? Y al evaporarse, la energía térmica la saca de la misma agua que está circundando y que está mojando este fieltro humedecido, ¿no es cierto? Y esa temperatura depende de las condiciones hidrodinámicas de la corriente a la cual está expuesto este termómetro. Mientras más rápido pasa el aire a través de este fieltro humedecido, más baja va a ser la temperatura. ¿Por qué? Porque voy a ir retirando mayor cantidad de agua de este fieltro humedecido. Entonces esa temperatura que va a marcar mi termómetro va a ser más baja que la temperatura del bulbo seco, ¿no es cierto? Y fíjense que este fieltro humedecido se parece harto a un sólido húmedo, ¿no es cierto? Entonces, el termómetro de bulbo húmedo es una aproximación decente de la temperatura de un sólido, ¿ya? Y ahí se ve de manera patente que existe una diferencia de temperatura entre el sólido y la corriente gaseosa solo por el hecho de que el sólido se está secando. Va a tener una temperatura más baja que la temperatura del bulbo seco. ¿Quedó claro ese concepto? No, yo me perdí. Ya. De nuevo, imaginen este mismo termómetro, ¿no es cierto? Yo llego y me está marcando 23 grados, ¿ya? No tengo ningún ventilador ni nada por el estilo. Si este mismo termómetro llego y le pongo un fieltro humedecido, lamentablemente no lo puedo hacer acá, o sea, lo puedo hacer, no se me había ocurrido. No, puede ser que lo haga en la cátedra, en un par de clases más para que quede claro el concepto del bulbo húmedo. Pero si yo tomo este termómetro y lo humedezco con agua, con un fieltro, ¿no es cierto? Esta agua se va a empezar a evaporar del fieltro, ¿no es cierto? Y la energía térmica para evaporarse la saca del agua que está mojando el mismo termómetro, ¿cierto? Y eso produce que la temperatura del agua que está mojando el termómetro baje respecto a la temperatura ambiente. A esa temperatura se le llama temperatura de bulbo húmedo, ¿no es cierto? Obviamente, a medida que yo saco más agua del filtro, ¿no es cierto? Tengo que mantener constantemente humedecido este filtro a una temperatura constante. A medida que yo voy alimentando de agua este filtro, con mayor frecuencia, la temperatura de este va a ir bajando si la evaporación es mucho más importante. Entonces, esta temperatura de bulbo húmedo me representa medianamente bien lo que está sucediendo en el sólido que yo estoy secando. ¿Por qué? Porque el sólido también está filtrado, ¿no es cierto? Está lleno de este líquido y la temperatura o la energía que es necesaria para evaporarse la saca del mismo líquido que está dentro del sólido húmedo. Por lo tanto, esta temperatura de bulbo húmedo me representa medianamente bien, a modo de aproximación, la temperatura que tiene mi sólido. Entonces, si yo calculo la temperatura bulbo seco y la bulbo húmedo, y existe una diferencia de temperatura, significa que la corriente gaseosa está transfiriendo calor a mi sólido. ¿Se entendió o no se entendió? Ya, yo sí entendí, mejor. Ya, de todas maneras, pucha, esto no se me había ocurrido. Ahora me acordé que tenía un termómetro. Y ahí sí voy a tratar de hacerlo con ahí subirle un videíto a un curso para mostrarles cómo son los bulbos húmedos y los bulbos secos, que efectivamente marcan una temperatura distinta. Muy sencillo de hacer, ¿ya? Entonces, ¿Profe? ¿sí? Entonces, ¿qué sería la diferencia entre la temperatura de un bulbo húmedo con un bulbo seco? El bulbo húmedo al estar humedecido y al exponerle una corriente de aire que se está moviendo, el agua del filtro que está humedeciendo el termómetro va a hacer que la temperatura que está marcando el termómetro sea más baja porque estoy evaporando agua del filtro, ¿no es cierto? Y eso baja la temperatura promedio porque la energía para evaporar el agua viene del misma agua que está mojando el filtro. Entonces, ahí ustedes van a ver que existe una diferencia de temperatura. Ya yo voy a tratar de armarlo un experimento, no se me había ocurrido, les voy a subir una capsulita chiquitita con el video mostrándole las temperaturas de bulbo húmedo y bulbo seco.
Ya. Cuando yo tengo, aprovechando la pregunta, Darío pregunta, ¿la energía para evaporar al agua no viene de la corriente de aire? Sí y no, ¿ya? Está en equilibrio el sistema, ¿no es cierto? Porque en el fondo al principio lo que va a pasar es que cuando yo llego y mojo el termómetro por primera vez con el fieltro, lo que va a pasar es que al comienzo la energía va a venir primordialmente del líquido, ¿no es cierto? Y de a poco la corriente gaseosa va a empezar a transferir calor hasta que el sistema llegue en equilibrio, y esa temperatura de bulbo húmedo de equilibrio es la que nos interesa a nosotros, ¿no es cierto? Entonces al comienzo el bulbo seco y el bulbo húmedo van a marcar la misma temperatura, pero a medida que el sistema se estabiliza, la temperatura del bulbo húmedo va disminuyendo, lo cual significa que el calor que está recibiendo de la corriente gaseosa es cada vez mayor hasta que se compensa, ¿no es cierto? Y llega a una temperatura de equilibrio del bulbo húmedo y una temperatura de equilibrio del bulbo seco, ¿no es cierto? Que permiten que el calor añadido de la corriente gaseosa compense y permita que se evapore de manera constante el agua. ¿Quedó claro? Imaginen esto como un proceso en estado estacionario. Al comienzo, obviamente, van a haber desajustes y la mayor cantidad de energía va a provenir de la misma agua, ¿no es cierto? Hasta que baje la temperatura de manera tal que pueda empezar a recibir calor de manera continua. ¿Quedó claro ahora? ¿Sí? Ya. ¿No es verdad? Entonces, el sólido va a recibir en estado estacionario la energía de la corriente gaseosa, ¿no es cierto? Y eso va a propiciar la vaporización del líquido que está mojando el sólido. Por otro lado, nosotros hablamos de la presión de equilibrio de mi sólido, ¿no es cierto? Sobre la superficie del sólido, el sólido mojado va a ejercer una presión de equilibrio dada por IS, ¿no es cierto? Esa presión de equilibrio IS se refiere a fracción molar, ¿no es cierto? Pero acá podría ser PS, ¿no es cierto? Esa presión del sólido tiene que ser mayor que la presión de vapor que tiene la corriente secada, ¿no es cierto? De esa manera el agua va a ir desde la superficie del sólido hacia la corriente gaseosa, y el calor va a ir desde la corriente gaseosa hacia nuestro sólido, ¿cierto? Hasta que el sistema entre en equilibrio. Entonces, por un lado, vamos a tener una transferencia de calor desde la corriente gaseosa y una transferencia de masa desde la superficie del sólido hacia la corriente gaseosa, ¿cierto? Para caracterizar la transferencia de calor, se utiliza lo que se denomina la ley de calentamiento de Newton, que nos dice que el calor transferido es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas entre una corriente gaseosa y un sólido, ¿no es cierto? Y está dado por un coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿no es cierto? El gas que se está moviendo arriba del sólido se está moviendo, y estos movimientos se llaman movimientos convectivos, ¿no es cierto? Entonces, ya, voy a responder al tiro todo, Darío. Entonces, este coeficiente de calor por convección es característico de las condiciones de funcionamiento de mi secador, ¿no es cierto? Si yo cambio, por ejemplo, hago que el aire se mueva más rápido, este coeficiente de transferencia de calor va a cambiar y las temperaturas de bulbo húmedo también van a cambiar, ¿no es cierto? Por otro lado, también existe un coeficiente de transferencia de masa por convección definido también en las mismas condiciones hidrodinámicas de funcionamiento de nuestro secador. Ya. La pregunta de Darío, ¿al evaporarse el agua no debería subir la temperatura del termómetro? No, porque si se evapora más agua, lo que va a pasar es que, veámoslo de manera estacionaria, si yo estoy evaporando más agua, significa que del bulbo húmedo estoy extrayendo una mayor cantidad de agua al comienzo, ¿no es cierto? Y eso significa que la temperatura promedio del bulbo húmedo va a bajar mucho más hasta alcanzar su equilibrio. ¿Se entiende, Darío? Y por lo tanto, para mantenerla también se necesita una diferencia de temperatura mayor. O sea, fíjense que los fenómenos de transferencia de masa y calor están ligados, yo no los puedo separar. Si yo evaporo más agua, yo necesito transferir más calor. ¿Y cómo transfiero más calor? Con una mayor diferencia de temperatura, ¿no es cierto?
Y esa mayor diferencia de temperatura, ¿qué significa? Que el bulbo húmedo y el bulbo seco tienen una diferencia mayor de temperatura. ¿Se entendió? Por el contrario, si es menor la cantidad de masa, el bulbo húmedo y el bulbo seco tienen una diferencia menor de temperatura. Y por lo tanto se necesita transferir mucho menos calor desde la corriente gaseosa hacia mi sólido húmedo. ¿Quedó claro o no? Ahí confírmenme, por favor. ¿Quedó claro? Ya, súper. Ya, entonces fíjense que el proceso de secado no es tan sencillo, ¿no es cierto? Primero tenemos las características del sólido, tenemos los conceptos de humedad libre, humedad no ligada, presión de equilibrio, ¿no es cierto? Tenemos límites termodinámicos, hasta dónde puede llegar el proceso de secado. Entonces es muy importante que ustedes sepan analizar el proceso secado, ¿no es cierto?, las distintas zonas de la curva de secado, y obviamente traten de aplicar estos conceptos, ¿no es cierto? Recuerden que existe una temperatura bulbo húmedo, una temperatura bulbo seco, las cuales yo se las voy a informar, y la idea es que ustedes la analicen fehacientemente para que les quede bien claro, ¿ya? Esos son los conceptos de secado, ¿ya? Tenemos temperatura bulbo húmedo, bulbo seco, presión de equilibrio, presión de la corriente de secado, que me determinan al final la velocidad con que suceden todos estos procesos. Ya. Ahora vamos a hablar de tipos de secadores, ya que hablamos de la clasificación de ellos, de la fenomenología, de cómo se caracterizan los fenómenos de transferencia de calor y masa que se dan en cada uno de estos casos. Ahora vamos a analizar y tratar de explicar algunas consideraciones que tenemos de esos secadores, ¿ya? Uno de los secadores comunes que se puede ver en la industria son los secadores de tambor, ¿ya? Los secadores de tambores, ¿qué consisten? Tenemos un tambor, ¿ya?, giratorio, tal como se muestra acá. Estos tambores giratorios funcionan de esta manera. Acá, en estas zonas del secador, tenemos unos soportes para que las muestras no se salgan, ¿no es cierto? Y para que la temperatura se mantenga dentro del tambor. Estos tambores, ¿no es cierto?, que imagínense que son unos cilindros muy grandes, llenos con vapor saturado, ¿ya? Entonces estos tambores están calientes, ¿no es cierto? Estos son secadores indirectos, es decir, que la fuente térmica, o sea, el calor viene desde una fuente externa, que es vapor saturado. Entonces el vapor saturado inunda completamente estos tambores, ¿no es cierto? En este punto se alimenta el sólido que yo quiero secar. Este sólido que yo quiero secar se adhiere a las paredes del tambor. En la parte, la evaporación sucede en la parte de afuera de los tambores. Entonces estos tambores al girar son alimentados con el sólido húmedo. El calor se transfiere desde el centro de los cilindros hacia el exterior y el agua difunde desde la superficie del cilindro hacia afuera, ¿no es cierto? A medida que giran, ¿no es cierto?, se le puede añadir una corriente de aire caliente adicional para propiciar el proceso secado. Y finalmente, con una cuchilla, son retirados los sólidos secos desde la superficie del tambor. La gracia de estos secadores es que son continuos, es decir, yo puedo irlos alimentando, ¿ya?, e ir sacando productos de manera continua, ¿ya? Estos son secadores indirectos o mixtos, ¿no es cierto? Son mixtos en la medida de que yo ponga una fuente adicional de calor que propicie el proceso de secado de forma adicional a la temperatura a la cual se encuentran estos tambores, que normalmente están calefaccionados con vapor de agua. ¿Quedó claro el funcionamiento de este equipo? ¿Que son comunes verlo en la industria? Profe, ¿por qué dijo que podían ser mixtos? Porque En caso de... puedo poner una corriente de aire adicional en esta parte de acá del tambor, ¿no es cierto? Yo puedo poner una corriente de aire
muy caliente, medianamente caliente y más frío. Entonces, aparte del calor, o sea, aparte del calor conducido desde el tambor, yo puedo ayudarlo por convección con una corriente de aire en estas zonas de acá del tambor, de manera de asegurar de que el sólido salga seco y de manera continua. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, gracias. Ya. Ya, aquí hay secadores al vacío. Ya, la gracia de los secadores al vacío es que yo puedo trabajar con sustancias termoláminas, ¿ya? Es decir, que son sensibles a los cambios de temperatura. Oh, me saqué los lentes y me dolió la cabeza. Espera un poquito, ¿ya? Funcionan con sustancias termoláminas, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de trabajar con vacío? Que yo puedo bajar la temperatura de vaporización de los sólidos, de los líquidos que están mojando nuestros sólidos, ¿no es cierto? Y eso protege las características de los mismos, ¿cierto? Y existen varios tipos de secadores al vacío. Los secadores de bandeja, ¿no es cierto? Que son un recipiente cerrado con una conexión al vacío, ¿no es cierto? Tienen una puerta, estas se abren y yo deposito los sólidos en distintas bandejas, ¿no es cierto? Entonces, a cada una de las bandejas tienen una conexión a una fuente térmica, ¿no es cierto? A través de las bandejas puede pasar vapor de agua, ¿no es cierto?, dentro de las bandejas para, por conducción, transferir el calor hacia las muestras que están dentro de la... Ya. No dije que bajar la presión de vapor. Ya. Estos equipos están... Primero tienen que entender que un recipiente cerrado con una puerta, ¿no es cierto?, que yo puedo abrir, y yo voy poniendo las muestras dentro de estas bandejas, ¿cierto? Para poder calefaccionar estos equipos, normalmente son calefaccionados con vapor, ¿no es cierto? Los vapores están confinados dentro de unas cañerías dentro del equipo y pasan a través de las bandejas, estas cañerías, para ir calefaccionando las muestras que yo, o las sustancias que yo quiero secar. De esta manera yo dejo un determinado tiempo estas bandejas dentro del equipo hasta alcanzar la humedad que yo requiero. Finalmente lo abro y retiro los sólidos secos. La desventaja de este tipo de equipos es que es discontinuo, ¿no es cierto? O en batch, ¿no es cierto? Que yo cargo el equipo, espero que pase y descargo. Obviamente yo tengo mayor control sobre los batch, pero es mucho más lento el proceso, ¿no es cierto? Entonces obviamente tengo que hacer un trade-off entre rapidez y calidad del producto. Y en este caso yo tengo mucho más control porque puedo ir tomando muestras de los batch y tengo certeza de que ellos hayan tenido la calidad que yo necesito. ¿Ya? Entonces están los secadores de bandeja, los secadores cónicos, ya que son secadores al vacío continuos. ¿Ya? Acá voy a tener mi sistema de vacío. Normalmente el vacío se puede hacer con vapor o con bombas de vacío. Y yo tengo la zona de alimentación y zonas de calentamiento, ¿ya? Estas conexiones de calentamiento, puedo inyectar vapor de manera directa al equipo, o puedo precalentar las muestras que yo estoy alimentando, ¿cierto? De esta manera yo voy alimentando en el secador cónico, las muestras van bajando por gravedad a través de este secador cónico, y a medida que bajan, van liberando la humedad que necesitan, y salen por la parte inferior del secador cónico. Entonces, estos secadores pueden funcionar de manera continua, ¿ya? Y el mismo concepto es con los secadores de tambor. La gracia de los secadores de tambor es que yo tengo un puerto de alimentación, una conexión de vacío, y estos sistemas pueden ir rotando, ¿no es cierto? Tienen un sistema de aspas que permiten ir revolviendo los sólidos que están dentro y retirándolos de manera continua, ¿no es cierto? Dependiendo de la velocidad de alimentación y la velocidad de secado, yo tengo una conexión de vacío y un puerto de alimentación. Yo voy mezclando estos sólidos, ¿no es cierto?, para que se vayan secando de manera homogénea en la atmósfera de vacío que los rodea. Y de esta manera yo puedo ir secando de manera mucho más rápida los sólidos que yo voy alimentando a mi sistema de secado. ¿Quedó claro?
Profe, ¿Sí? tengo una pregunta sobre el anterior que no alcancé. ¿Cuál era la desventaja del anterior secador? ¿Cuál? ¿Este? No, de tambor, que no dijo ninguna desventaja, solo dijo la ventaja. Eh, Desventaja de este, yo creo, o sea, es mucho en realidad, ¿ya? Pero desventaja de este, que normalmente se pueden aglomerar los sólidos dentro de tu aspas, ¿ya? Que es algo súper común. Ya se empiezan tienes mucho peligro de estancamiento de tus sólidos cuando tú los empiezas a revolver, ¿ya? Puedes tener problemas de segregación. Siempre que tú mezclas los sólidos, siempre se segregan, es decir, pueden salir de manera heterogénea dentro de tu equipo, pueden salir, por ejemplo, los más finos después y los más pesados al comienzo, y eso obviamente hace que tus batch que vas produciendo tengan problemas de homogeneidad. Entonces siempre hay que trabajar con cuidado con las cosas que rotan, ¿ya? En general con los polvos, que pueden tener problemas de segregación. ¿Ya? ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, consulta, ¿a qué le dice batch? Batch a una carga de producto de manera discontinua. ¿No es cierto? Ah, ya. De bandeja, yo llego, cargo, espero que esté listo y lo descargo. Mientras en los secadores cónicos y de tambor, yo voy alimentando y sacando producto al mismo tiempo. Ah, ya. Por eso es continuo. Y eso es mucho más rápido. Y depende de la escala de tu empresa. Si ustedes están haciendo un emprendimiento y digo, no, continuo nomás, pero no sé, si estáis produciendo 100 kilos al día, te conviene tener un equipo batch nomás. ¿Para qué vaya a tener uno continuo? Vaya a gastar mucha plata. Entonces, obviamente ustedes tienen que ir sopesando todas estas alternativas tecnológicas en función del uso y la producción que van a tener. ¿Cierto? Entonces, Profe, ¿no hay efecto con como la homogeneidad del secado de los sólidos que agrego? ¿cómo? De nuevo. Como que algunos sólidos sequen más que otros sólidos que obtengan el mismo... En función de la tecnología, es que normalmente tú diseñas un equipo, ¿ya? Para que cumpla las especificaciones. Para serles sinceros, chicos, normalmente uno se asesora con una empresa de ingeniería en este tipo de cosas. Hay empresas especializadas que diseñan secadores, ¿ya? Y eso es porque se necesita mucha experiencia, ¿ya? Esto es como un arte. De hecho, ustedes van a agarrar cualquier libro de secado y va a decir, lo primero que es un arte, ¿ya? En el sentido de que aunque parezca súper rudo y todo, los modelos para intentar describir los equipos no funcionan muy bien y se necesita harta experiencia. Ya, por muy capo que uno sea, siempre va a necesitar de un experto que lo asesore en el diseño de los equipos. Entonces, claro, hay alternativas que funcionan bien en determinadas circunstancias y puede ser que haya algunos contraejemplos, decir, no, esta tecnología funciona para esta aplicación súper bien, pero en el fondo no hay reglas generales. Esto tómenlo como una guía general para entender el tipo de equipo y tipos de tecnología, y la idea es que si ustedes tienen que implementarla, traten de averiguar lo más posible y tengan herramientas para contrariar las decisiones que le pueda dar un proveedor. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ya. Estos secadores de lecho fluidizado, ¿ya? Estos secadores son bien entretenidos, ¿ya? Porque no solo secan, sino que se avanzan en fundamentos fluidodinámicos, ¿ya? Esto es como, por lo menos los ingenieros químicos nos gustan harto los lechos fluidizados, ¿ya? Entonces tratamos de meterle lecho fluidizado a todo porque tienen altas ventajas. Ya acá les voy a mostrar algunas. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Yo tengo una corriente de alimentación con mis sólidos y tengo aire caliente. Entonces yo pongo en contacto estos sólidos con la corriente caliente y producto del arrastre del gas, estos sólidos quedan en suspensión dentro del equipo, ¿no es cierto? Producto de la fuerza que ejerce el gas, estos sólidos quedan en suspensión. Entonces tienen toda la superficie activa para poderse secar, ¿no es cierto? Y dependiendo de la velocidad con que se está moviendo el aire o con que está entrando, estos sólidos se van a empezar a desplazar, ¿no es cierto? Van a estar secos, o sea, van a estar húmedos, van a estar más pesados al comienzo, y cuando se secan van a estar más livianos,
y por lo tanto el peso que tienen es mucho menor y van a ir subiendo por el lecho fluidizado, ¿no es cierto? Y finalmente cuando están completamente secos, salen del lecho fluidizado completamente, ¿ya? Y al final de yo aumento el diámetro del equipo, con el objetivo que la velocidad del aire baje y los sólidos no se me escapen de mi lecho fluidizado, ¿cierto? Si no, saldrían disparados infinitamente del equipo y obviamente no los podría separar. Entonces aquí yo pongo un separador que permite retirar los sólidos que se están secando de mi equipo de lecho fluidizado. La gracia de esto es que pueden trabajar con muchos volúmenes, es muy eficiente porque los sólidos están en suspensión, pero la operación es súper delicada, ¿ya? Por ejemplo, si cambia el tamaño de mis sólidos, las condiciones de operación del equipo cambian. Entonces, un equipo súper delicado de trabajar, pueden tener problemas de que se le empiecen a tapar los filtros, de acumulación de sólidos si lo operan mal. Entonces son equipos delicados que son muy eficientes, pero muy delicados también. Entonces, este tipo de secadores se ocupan normalmente cuando se trabaja con altos volúmenes de sólido, ¿ya? Y que lo necesitan de manera continua. Ya, los secadores de spray son una aplicación bien frecuente, por ejemplo, en la producción de leche en polvo, de café, ¿no es cierto? Hay café que vienen de secador en spray y café liofilizado, ¿ya? Que son otro tipo de tecnología, ¿ya? Ambos son igual de buenos, solo son alternativas tecnológicas que en algunos casos producen productos de mejor calidad. En el secador en spray, ¿cómo funciona? Primero, yo tengo una alimentación con un aspersor de mi sólido, ¿no es cierto? Normalmente se utilizan para secar suspensiones, ¿no es cierto? Entonces, afuera de este aspersor salen pequeñas gotitas dentro del equipo. La alimentación de aire caliente es en uno de los costados de mi secador en spray. Entonces, ¿cómo funciona el secador en spray? Supongan que este es mi secador en spray, ¿ya? Acá está la parte cónica. Entonces, tangencialmente a uno de los lados tengo la alimentación de aire caliente y tangencialmente tengo tangencialmente la entrada de aire y por acá al medio tengo la salida del aire. Entonces, tangencialmente el aire caliente va a entrar por el secador y al entrar tangencialmente se va a producir un efecto ciclónico sobre el secador en spray. ¿Qué va a producir ese efecto ciclónico? Que las partículas que se están secando dentro de este equipo choquen con las paredes y bajen al medio y el aire libre de partículas se vaya por el medio del secador en spray. Entonces estos equipos funcionan de manera continua. ¿Por qué? Porque voy alimentando tangencialmente el aire caliente, que me permite secar los sólidos. Este mismo aire produce un efecto ciclónico dentro del equipo, tal como se muestra acá, y a medida que se van secando estos sólidos van llegando a las paredes del secador en spray y van cayendo al fondo y voy retirando de manera continua los sólidos secos, y al medio se produce un punto de baja presión que permite que todo el gas, el aire de alimentación sea eliminado del equipo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. La gracia de estos equipos es que funcionan de manera muy inteligente porque yo ocupo la misma velocidad con que estoy alimentando el aire para separar las partículas que yo estoy secando. Entonces son equipos súper eficientes, ¿ya? Y que son de uso extendido en la industria, ¿ya? Y finalmente están los secadores flash, ¿ya? Los secadores flash funcionan se parecen un poco a los secadores en spray, pero funcionan de una manera distinta. Yo tengo mi alimentación de aire con un calentador. Ya, a este calentador, o sea, este aire caliente,
es alimentado con el reciclo del equipo anterior. O sea, tienen el mismo sistema de ciclón que tienen acá, pero la salida del ciclón está conectada a la alimentación de aire caliente con el objetivo de reciclar este aire caliente. Esto es aire caliente, es muy caro el aire caliente, ¿no es cierto? Uno tiene que calentar grandes masas de aire para poder secar. Entonces, normalmente uno lo que hace es reciclar el aire caliente y volverlo a alimentar el proceso. Entonces, eso lo hago a través de un alimentador Venturi, ¿no es cierto? El alimentador es Venturi, ¿qué gracia tiene? ¿No es cierto? El aire se está moviendo, yo hago que el aire pase por una sección transversal más pequeña, y eso hace que en ese punto baje la presión del aire, y como hay una baja de presión, yo puedo alimentar en ese punto de baja presión la corriente de salida de mi equipo. Entonces, de esa manera aumento el caudal de aire caliente de mi equipo. Acá tengo la alimentación del mismo, o sea, pongo el sólido que yo quiero secar. Este sólido que yo quiero secar queda en suspensión o fluidizado, ¿no es cierto? Entonces, todo este equipo, todo este sólido fluidizado pasa por un sistema de cañerías, ¿no es cierto? Este sólido está en suspensión y se va secando a medida que se va moviendo, y finalmente llega a un sistema de separación ciclónico, donde yo tengo el producto seco, una corriente de aire de reciclo, y voy retirando una fracción del aire de alimentación, o sea, del aire que está llegando al equipo, de manera tal de mantener el contenido de humedad constante dentro del funcionamiento del equipo. Entonces, normalmente todos los secadores que funcionan de manera continua intentan reciclar parte del aire y solo van eliminando una pequeña parte para mantener el contenido de humedad del aire secado constante. ¿Quedó claro lo que expliqué? Las distintas tecnologías. Ya. Esta es la última patita, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir en el informe? ¿Ya? ¿Qué es la parte operativa? ¿Cómo determino una curva de secado? Yo, ¿qué datos les voy a dar? Les voy a dar peso de muestra en función del tiempo. Esto es muy cortito, me deben quedar 5 minutitos. Ya. Lo primero que yo tengo que determinar es humedad en base seca. ¿Cómo determino la humedad de base seca? Es el punto con humedad más baja dentro de los que yo tengo. En este caso, el peso de la muestra seca yo lo defino como 58 gramos, ¿ya? En función de esta curva, de esta columna que me muestra el peso de la muestra en función del tiempo. Entonces, ¿cómo determino la humedad en base seca? La humedad de la muestra menos la humedad en base seca, es decir, 100 menos 58, partido por 58%. Entonces, el porcentaje de humedad en base seca me dio 85,2. Y repetimos el proceso para toda la columna. De la misma manera, determino el flux de agua, que lo habíamos dicho que era la cantidad de masa que disminuía en un intervalo de tiempo por el área total de mi sólido. De esta manera, MI, ¿no es cierto?, que en este caso podría ser 100 gramos, menos MI más 1, que sería 98, 100 menos 98 da 2 gramos. Partido por el área total, 54 era la masa seca por si acaso, eso se lo doy como dato también. 54, acá sería 100 menos 98 partido por el área total, en centímetros cuadrados, que es 10, partido por el intervalo de tiempo, que es 1 minuto. De esta manera les va a dar el 0,2 que se muestra aquí, y ahí sucesivamente puedo ir determinando las velocidades de secado. Fíjense que acá se muestra claramente la zona de secado lineal, que si yo la grafico, la deberíamos ver de esta manera, donde tenemos la zona de adaptación, la zona de secado constante, y la zona de secado retardado y asintótico. Y si lo vemos en función del flujo, en función de la humedad, vemos la adaptación, zona de secado lineal, y finalmente zona de secado retardado y asintótico. De esa manera ustedes pueden determinar las curvas de secados y finalmente poder elaborar el informe que les pido. Profe, ¿Sí?
el peso de base seca al final es el valor más bajo, usted nos va a dar porque, por ejemplo, No. en el... Se lo doy. Ya, sí, porque por ejemplo, en la número 13 sale que es cero el flujo de agua. Entonces, supongo que es porque... No hay variación claro, que depende un poco claro, es que acá fue Es por... que es por las masas, por las masas 58 menos 58 da cero. Eso entiendo, ¿no? Sí, no, pero probablemente ahí me equivoqué en la última celdita, ¿ya? Acá, claro, está 0,1 probablemente. Ah, no, a ver, 54, no, debería haber dado reparecido. Ah, ya, pero usted nos va a dar entonces el peso base seca. Sí, yo le voy a dar Ya. el peso base seca. Sí. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Estuvo un poquito larga la clase? Voy a tratar de que sean los talleres un poquito más cortitos. Es un poco agotador. ¿Quedó claro? Yo por lo menos sí, profe. O sea, Ya. igual costó, pero, o sea, creo que... Cuesta un poquito. Yo por eso trato de que voy a ver cómo pruebo, o sea, esto de nuevo es una prueba. Normalmente yo siempre trabajo con cápsulas, pero aquí lo quise hacer un poquito distinto también por tiempo, que cuesta hacer los videos, ahí sí, eso, pero espero que le haya quedado claro dentro de todo lo que les quise explicar. Profe, ¿el Power lo va a mandar? Sí, y, y la grabación también. Vale. ¿Más dudas, consultas? Eso, alumnos y alumnas, espero que les haya gustado la clase. Estuvo un poquito agotador. Preferí pegar la tanda, fue como 1 hora y media, pero ya terminamos. Ahí sí, traten de ir a tomar un poquito de agüita y descansar. Y ahora les voy a dejar en un curso disponible en material. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Cuídense. Hasta luego. Que esté Ah, bien. profe, ¿para cuándo el informe? 2 semanas más. 2 semanas más, ok. Sí. Eso. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe, que esté bien. Por Chao, favor, profe. Ya, cuídense, Profe. chicos y Profe, chicas. gracias. Cuídense harto. Igual usted, profe. Adiós.